Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Por otra parte, habían intentado tener gemelos, así que quizá los bebés simplemente estaban haciendo notar su presencia antes de lo habitual. Desde que decidieron tener uno o dos hijos, registraron su matrimonio y luego buscaron la mejor clínica de fertilidad en el extranjero, una especializada en embarazos para tener gemelos. Eligieron un donante de esperma japonés para asegurarse de que las niñas se parecieran lo más posible a ellas. Aunque usaron los ovarios de Kemjira, al final estos eran sus hijos también. Toc toc. Llamaron a la puerta de nuevo después de que Prendain regresara de su reunión. La puerta se abrió y apareció una radiante Kemjira, que entró con una rosa roja en la mano. ¿Quién sabe de dónde la había sacado, ya que había estado trabajando todo el día? ¿Para quién es la flor? Prenay enarguió una ceja al ver la rosa en su mano. Kemjira respondió entregándosela con una sonrisa tan amplia que sus ojos casi desaparecieron. Para mi esposa, claro. Es San Valentín, ¿recuerdas? Ella dijo alegremente. La cafetería de abajo las vendía, así que te compré una. Quería un ramo entero, pero ya se habían agotado. Prenarin se quedó paralizada un instante. Recogió su calendario y se dio cuenta si era San Valentín y lo había olvidado por completo. No había planeado nada, no había comprado ningún regalo, ni siquiera había planeado la cena. Lo siento, lo olvidé por completo. No tengo nada para ti ahora mismo. Al ver su expresión preocupada, Kemjira le dedicó una sonrisa suave y tranquilizadora y colocó la flor suavemente en sus manos. Luego se inclinó, le dio a su esposo un dulce beso y susurró: Está bien, no le des tantas vueltas, vamos a comer algo juntas más tarde. Gracias. Entonces, ¿viniste a buscarme solo para asignarme más tiempo hoy, jefa? Kemjira bromeó en una sonrisa juguetona. No, solo acerca una silla y siéntate más cerca de mí. La jefa dio instrucciones. Siempre dispuesta a seguir las órdenes, Kemjira arrastró una de las sillas de invitados y se sentó a su lado, con la mirada fija en su portátil por si acaso le encargaban alguna tarea. ¿Quieres que mire algo?, preguntó, pero en lugar de responder o entregarle trabajo, Prenarin se inclinó, apoyó la cara en el brazo de Kemjira y respiró hondo, fuerte y deliberadamente. El gesto fue, sinceramente, bastante adorable. No, solo quería oler a mi esposa. ¿Mm? ¿Me llamaste solo para oler mi camisa? Kemjira cerró entre dientes. Sabes que estoy trabajando, ¿verdad? La gente podría pensar que la esposa de la directora ejecutiva usa su estatus para evadir el trabajo real. A pesar de las burlas, no se movió. Simplemente dejó que su esposa hiciera lo que quisiera e incluso extendió la mano para acariciarle suavemente el cabello, completamente enamorada. Solo quiero respirarte por unos 5 o 10 minutos. A nadie le importará. Brennan apoyó la cabeza en el hombro de Kemjira y cerró los ojos. El suave y familiar aroma de su pareja realmente le ayudó a calmar sus náuseas. Sonrió levemente. Sus gemelos debían adorar a Kemjira. Ya le estaban volviendo tan apagada. Largo día de reuniones. Kemjira preguntó: ¿Quieres algo dulce para cargar energías? No, es solo que los bebés me hicieron querer olerte. ¿Oh? Kemjira sintió levemente, asimilando la inesperada pero extrañamente dulce explicación. Su cerebro tardó un segundo en procesarla antes. Kemjira se quedó paralizada a la mitad de la tarea y de repente se volvió hacia su esposa con los ojos muy abiertos y sorprendidos. ¿Qué? ¿Lo olvidaste, verdad? Tenía que hacerme una prueba de embarazo hoy. Brennan dijo con una suave sonrisa, separándose ligeramente. Esa pequeña sonrisa en sus labios lo decían todo. Había estado esperando esta reacción y sin duda le hizo gracia la mirada atónita de su esposa. Lo sabía.
Kemjira siempre reaccionaba con fuerza ante las grandes noticias. No lo olvidé, solo pensé que te harías la prueba en casa. ¿Ya te la hiciste? ¿Qué decía? ¿Están los bebés ahí dentro? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Kemjira lanzó sus preguntas, visiblemente nerviosa y emocionada.